quiero compartirle acerca de Jesús, es nuestro apóstol y tenemos que mirarlo a Él. Póngase la mano en la cabeza ahora también de nuevo y ore conmigo. Padre, impárteme tu unción, la que está asociada a tu palabra, para que la revelación y el fuego de tu espíritu puedan hacer una obra en mí. En el nombre de Jesús, amén. Dice Jesús, nuestro apóstol, Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6, lo voy a leer en la NBI, creo que usted la tiene allí también. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Un paréntesis. ¿Sabe que si estás aquí es porque el cielo nos está llamando? Dios nos hace un llamamiento celestial. Puede mirar al que está al lado y decirle: me parecía que vos tenías algo del cielo. Dice: fijen su atención en Jesús. Fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todos es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Presta atención a esto. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Amén. Después puede leerlo de nuevo en su casa. Hay muchas cosas que usted puede extraer, como que somos la casa de Dios, que aquí habla, y que esa casa somos nosotros si sostenemos nuestra fe, nuestra confianza. Hoy quiero que reflexionemos acerca de lo que la palabra nos manda, a mirar, a fijarnos en Jesús como nuestro apóstol. La palabra apóstol es enviado, es alguien que ha sido enviado, decía Santiago la semana pasada, para establecer la cultura del lugar de donde ha sido enviado. Un apóstol era un término romano, o griego y romano, que tenía como encargo hacer que el lugar donde él estuviera fuera una sucursal de Roma. En este caso, el apóstol es Jesús, que vino a traer su reinado, o sea, el cielo, a la tierra. Y la Biblia nos manda que nos fijemos. Y vamos a fijarnos en algunas cosas, en 7 cosas. Hay muchas más, porque la verdad que podríamos fijarnos en muchísimas cosas. Pero primero decimos que Jesús fue enviado para pagar el precio de la redención de la humanidad. O sea, ¿para qué vino ese apóstol? ¿Para qué vino Jesús? A pagar el precio de la redención de la humanidad. Dice 1 de Pedro 1, 18, 19, ustedes fueron rescatados. Y luego dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Dice: no fueron rescatados con plata ni cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero. En otras palabras, lo que primero que notamos, que Jesús vino como un enviado con una misión. Voy a redimir. Redimir significa comprar del mercado de esclavos a alguien. Eso era redimir. Y Jesús vino a comprar la humanidad, a pagar el precio de cada ser humano que vivió, que vive y que vivirá en la tierra. Eso es lo primero que Jesús vino a hacer.
Sabe que escuché la historia de una mujer que durante muchos años vivía atormentada, soñando y con una depresión muy grande porque ella, cuando era jovencita, había practicado un aborto, y la culpa, aunque quería olvidarse, no podía. Hasta que un día escuchó la buena noticia de que había alguien que había venido a perdonar nuestros pecados y que ya no teníamos por qué ser atormentados por las culpas, porque alguien ya había limpiado nuestros pecados. Dice esta mujer que por primera vez sintió un alivio y sintió la libertad y sintió perdonada, porque eso era lo que necesitaba, y perdonarse también a ella misma. Eso significa la redención, cuando nos damos cuenta de que no podíamos, que éramos esclavos y que alguien pagó un precio y nos libró. Jesús es el apóstol, fijémonos. Nosotros no tenemos por qué estar presos del pecado. No tenemos por qué. Alguien dijo, yo recién, justo mientras venía en el auto, venía escuchando la Biblia que habla, ¿no? O sea, en un versículo bíblico que decía justamente que si nosotros decimos que no cometemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso, y que si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que si nosotros tenemos comunión uno con nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Es decir, no hay forma de que un ser humano no cometa errores, no cometa algo que ofenda a Dios, que sería pecado. Pero lo que sí hay una solución para eso, que es vivir pues en limpieza. Cuando te diste cuenta que metiste la pata, pedirle a Dios perdón. Señor, perdóname. E instantáneamente el Señor te perdona. ¿Lo crea eso? Así que fijémonos que Jesús, si tiene el poder, no podemos vivir con condenación. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No podemos vivir con condenación. Para eso está el arrepentimiento, que nos lleva a un cambio, pero no es condenación. Hey, me equivoqué, Gustavo, perdóname. No quise, lo hice de torpe que soy. ¿Sabe la cantidad de veces que yo tengo que pedir perdón? Porque bueno, Dios me hizo así medio tonto. ¿Ve? Perdón, Señor, porque no me hizo tonto, yo soy el que me hago a él. O sea, bueno, ya saben, ¿para qué quiere que le muestre? Si usted ya se da cuenta. Cometo muchos errores, pero qué lindo es que voy a Dios, le digo: perdona, Señor, vos no me hiciste tonto, yo me junté con algunos que me hizo mal. Lo segundo, miremos qué vino a hacer Jesús. Dice en Hebreos 2:14 que vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Vino a cumplir una tarea de guerra espiritual. Él vino a destruir al diablo. Dice en Hebreos 2:14, Él también participó de carne y sangre para destruir, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Otra versión dice: al que tenía el dominio sobre la muerte. Es decir, como que el diablo hacía lo que quería con el ser humano hasta que vino Cristo. Y cuando viene Cristo, el Señor pone sobre nosotros una cobertura y nos libra del dominio del enemigo. Nosotros no estamos bajo el dominio del maligno. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que si alguno de ustedes se muere, es porque el Señor lo permitió. Porque además de eso, la promesa es que esa muerte es temporal, porque luego vas a resucitar. ¿Lo crea eso? Entonces el Señor vino a eso, no solo a perdonar el pecado, sino también a quitar al que tenía el dominio sobre la muerte, al diablo, y le quitó ese dominio. Ya no lo tiene más sobre los que nos aceptamos a Jesús, sobre los que nos refugiamos en Él. Y entonces esa es nosotros no podemos tener miedo a la muerte. Un cristiano no debería tener miedo a la muerte. Si la muerte te da miedo, deberíamos fijarte más en Jesús y confiar más en su promesa, porque Él es el apóstol de que confesamos, de nuestra profesión, de nuestra fe, de nuestra confianza. No significa que somos temerarios, sino somos gente de fe, que creemos que aunque nuestro cuerpo se muera, pues un día resucitaremos. ¿Lo cree? ¿Cree eso usted? Entonces no tenga miedo a la muerte.
No le dé lugar al miedo, el temor no viene de Dios. Nosotros somos personas que estamos en las manos del Señor y ni un cabello de tu cabeza se cae si no es la voluntad de Dios. Yo recuerdo un amigo, un pastor, él muy jovencito le descubrieron un cáncer en el intestino. Y lo operaron y quedó bien, y cada año se hacía un control y anduvo así como 15 años. Y de pronto de nuevo le brotó eso, ya era bastante más grande, y él dijo, si lo hizo una vez lo puede hacer otra, y confió en el Señor y vivió tranquilo, porque dice, si el Señor permitió esto, él se examinó y se puso a cuenta y dijo, bueno, Dios sabe lo que estará haciendo. Y nunca tuvo temor, jamás se preocupó, o sea, por supuesto se trataba de hacerlo, pero no, usted nunca lo vio dudando del amor de Dios, dudando de la fidelidad de Dios. Es más, él decía, este cáncer no me va a matar a mí, cuando sea el momento Dios me va a llevar. Y los médicos le decían, bueno, ahora viene la etapa donde los dolores van a ser terribles, vamos a tener que darle morfina, vamos a tener que darle esto. No hubo que darle absolutamente nada. Un día se acostó a dormir la siesta y se despertó en el cielo. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Así que por más que usted tenga un diagnóstico terrible, no pierda su confianza, porque hay un apóstol, el Señor, que vino a destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Lo tercero, Jesús fue enviado para enseñarnos cómo vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Por ejemplo, Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que Él lo mostró en una vida de obediencia. Aquí en el cielo se obedece, acá también se obedece. En el cielo, cuando Dios dice algo, nosotros creemos que los ángeles inmediatamente responden. Así que cuando lo vemos a Jesús, que Él decía, yo no hago nada por mi cuenta, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Tenemos el ejemplo cuando fue al Getsemaní y dijo, Señor, yo no quiero ir, pero bueno, en el cielo se hace tu voluntad, aquí también se tiene que hacer. Y eso es maravilloso, porque cuando uno entiende que se puede vivir aquí en la tierra, porque Jesús lo hizo y nosotros lo miramos a Él como el apóstol, el que fue enviado a mostrarnos cómo se vive, y nosotros tenemos que ver que sí se puede imitar a Jesús y que sí se puede vivir en la tierra como en el cielo. Tengo un testimonio de una empresaria que compartió cómo comenzó a aplicar principios del reino en su negocio. Ella tenía un negocio, pues si no le iba tan bien, y llega a Cristo y empieza a aplicar los principios del reino. Por ejemplo, la honestidad, la generosidad, el cuidado por sus empleados. Y contra todo pronóstico económico, su empresa empezó a prosperar y a convertirse en un testimonio. Y la gente dice, ¿cómo has hecho? La verdad que no sé cómo lo hice yo. Lo único que hago es trato de vivir en la tierra como es en el cielo. Lo que Dios me dice, yo lo pongo en práctica y Dios se encarga del resto. Así que yo quiero declarar que nosotros podemos vivir una atmósfera celestial. Que nosotros podemos vivir aquí en la tierra, en medio de tantos problemas, como Jesús lo hizo. Podemos vivir con paz en medio de la tormenta. Jesús nos mostró eso, ¿sí o no? Y créame que alguien dice, bueno, pero él era el Hijo de Dios. Sí, pero Él lo hizo como hombre a eso. Lo que Él vivió, la serenidad, la paz, lo que Él mostró, su obediencia, fue como hombre, no como Hijo de Dios. Aunque era hombre, era Hijo de Dios. Pero todo, dice la Biblia, que Él se despojó de sus privilegios para vivir como hombre, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, él fue enviado a modelar y a decir, hey, un hombre sí puede con la ayuda del cielo. Porque Jesús contó con el Espíritu Santo y usted y yo también lo contamos. Amén. La cuarta cosa que Jesús fue enviado a mostrar, el carácter que Dios busca en sus hijos. El carácter, a mostrarnos el carácter que Dios busca en sus hijos.
Como cuando Pablo dice, hijito, cómo sufro hasta que Cristo sea formado en ustedes, habla del carácter. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él demostró humildad, mansedumbre, obediencia, paciencia, las características de un hijo de Dios, que está en Gálatas capítulo 5, que dice que es el fruto del Espíritu. Ese es el carácter de Cristo que Dios busca en nosotros y lo envió a Jesús para que lo tengamos a Él como el modelo. ¿Lo crea eso? Tengo un testimonio aquí de un pastor que fue calumniado. Hablaron injustamente de él. Entonces él decidió responder con amor en lugar de defenderse. Y su actitud transformó la situación. Y dice que algo pasó en la persona que lo calumnió. Empezó a sentirse tan mal que terminó pidiéndole perdón y aceptando que él había mentido, y luego se entregó a Cristo. Porque no era de la iglesia, era una persona que mentía. Así que yo creo que así como Cristo permitió que el Espíritu Santo lo llenara, nosotros también podemos mirarlo al apóstol, a Jesús, y decir, hey, yo tengo que imitarlo a Él. Amén. ¿Sabe cómo lo hace Dios? Porque, bueno, ahora te lo voy a decir, que Él no solamente vino a moldearnos, sino lo quinto es que vino a hacernos nuevas criaturas. O sea, nos cambia el material. No es que mejora el pecado que teníamos nosotros, sino que nos da una naturaleza nueva. Entonces Jesús fue enviado para hacernos nuevas criaturas, para darnos una nueva naturaleza, que es nacida en Dios, que no es un esfuerzo de la religión, es algo sobrenatural, que lo hace el apóstol. Dice que él mismo en Juan 1:12 dice que el que le recibe, al que cree en su nombre, les es dado el poder de ser hecho un hijo de Dios, el que es engendrado por voluntad de Dios. Nace del Espíritu, no es una obra del esfuerzo humano, es un milagro. Y Jesús vino a este mundo para que ese milagro ocurra en cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no es un viejo pecador parchado, sino es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y la gran paradoja, diría, o el gran dilema que tenemos, es que también tenemos cosas del viejo hombre. Tenemos cosas de nuevas que Dios produce en nosotros que antes no estaban, pero también tenemos lo viejo. Por eso la Biblia nos dice, despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre. O sea, abracen la nueva naturaleza en Cristo y dejen de lado la vieja vida, la pasada vida. No sé, cantidad de gente que podría darte ejemplos de que dice, Dios me cambió. Y aunque no te cambió el 100%, sí te cambió el 100%. El tema es que no hemos dejado nosotros el viejo hombre al 100%, pero que Dios nos hizo nuevo, totalmente nuevo. Y lo lindo de esto es que cuando Dios nos mira en el nuevo hombre. Por eso nos llama santos, por eso nos justifica, por eso dice, ustedes son mis hijos y yo he pagado un precio por ustedes. Sexta cosa, que Jesús fue enviado para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. Bueno, dice, el ladrón no vino sino hurtar, a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida es la vida de Dios en nosotros, que tiene que ver con gozo, que tiene que ver con paz, que tiene que ver con fe, que tiene que ver no con cosas externas, sino con algo maravilloso que es la vida de Dios en un cristiano. Que a veces uno dice, pero ¿cómo puede con todo lo que le está pasando, puede estar así? Bueno, es la vida abundante que Dios da. No tiene que ver con el dinero en el banco, no tiene que ver con que te vaya bien en las cosas de esta tierra, sino tiene que ver con esa comunión que logras tener con Dios. Esa vida abundante está relacionada a la fuente de agua viva que Jesús dice que correrían con el que cree en Él según las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén?
Este pastor que te dije yo recién, él testificó con su ejemplo, porque todos algún día nos vamos a morir, pero él, aunque tenía un diagnóstico de cáncer, él puso su confianza en el Señor y él mostró vida abundante aún en el momento difícil. Sabe que la gente lo iba a visitar y él oraba y los bendecía. Y quiero decirte algo más, se sanaba la gente con sus oraciones, pero él estaba enfermo. Es que no era él, era la vida abundante de Dios en él. Así que recién a Augusto le dolía la cabeza y él oró, espero que los hermanos estén sanos. Y Augusto no sé, pero muestre la vida abundante. Amén. Seguramente que se le fue tan bien. ¿Se ha ido? Pregúntale a Irene a ver qué dijo. Por séptimo, cosa que quisiera que fijáramos los ojos en el apóstol que es Jesús, es que Él vino a reconciliar al mundo con Dios y a enviarnos a nosotros a hacer lo mismo. Él vino a reconciliar al mundo con Dios y enviarnos a nosotros a hacer lo mismo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Juan 20:21, Jesús dice: como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Y esto tiene que ver con que nosotros somos servidores de reconciliación para los que no conocen a Dios. Hay personas que no entienden que muchos de los problemas que están pasando es por las enemistades, por la rebelión, que aunque tú dices: yo no soy rebelde con Dios. Bueno, pero si lo ignorás, si no conoces nada, es una forma de rebeldía, no interesarte lo que Él quiere. Hay gente que dice: yo no tengo nada contra Dios, yo lo respeto, pero vivís como te da la gana y no estás entendiendo que eso es enemistad, porque el diseño de Dios es muchos hijos que lo amen por lo que lo conocen. Es decir, que conocerlo a Dios es el deseo que Dios tiene para todo el ser humano, pero a muchas personas no le interesa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando Jesús está ahí con sus discípulos, dice: muchachos, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Por eso es que todos en cierta medida necesitamos desarrollar esta faceta de Cristo, que es el apostolado, el compartir no solo evangelismo, sino transmitir la cultura del reino a través de nuestra vida, a través del discipulado. Cuando uno está discipulando, lo que está haciendo es siendo un apóstol que está trayendo el carácter de Cristo en la otra persona, en el discípulo. Cuando lo está corrigiendo y lo estás haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad humana. Por eso que discipulado no son discípulos, nos llamamos discípulos del pastor, discípulos del líder, pero en realidad estamos discipulando discípulos de Cristo, porque el modelo es el apóstol Jesucristo. Entonces nuestra misión como creyentes es llevar el mensaje de reconciliación. El enemigo nos engaña y nos hace pensar: la gente te va a rechazar, la gente no quiere saber nada con Dios. No es tan así, es una propaganda del infierno. Y a veces usa personas. Lo importante es que Jesús sabía que Él necesitaba reconciliar a toda la humanidad, aunque la humanidad no lo entendió. Y es probable que tampoco a vos te entiendan cuando vos le hables, pero no importa, hay que dar el mensaje, decirle: mira, hay un Dios que sí puede escucharte si te acercas de la manera correcta. Cuando la gente le va bien, tal vez dicen: no tienen tanta necesidad de Dios, porque les está yendo bien y piensan que todo lo pueden. Pero no te hagas problemas, llega un momento donde todos Dios nos sensibiliza, donde nosotros necesitamos mirar arriba. La enfermedad de un ser querido, una quiebra económica, algún problema que sale de nosotros, es una oportunidad para acercarle a un Dios que ha sido enviado para traer solución y no religión. Amén. Me gustaría que te pongas de pie. Él vino con un propósito claro. Él vino con un propósito claro. Y déjame que te anticipe lo que vamos a trabajar el año que viene, la palabra que Dios dijo que tenemos que trabajar. Usted también tiene en su vida un propósito claro, por lo menos para Dios.
Tal vez usted todavía no lo encontró, tal vez usted dice, yo no tengo idea, pero quiero decirte que no hay nadie aquí que esté por casualidad, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y tiene una obra preparada para cada uno de nosotros. Estoy plenamente convencido porque le creo la palabra y veo al apóstol de nuestra fe que él nunca despreció a ninguna persona, sino que las vio como personas que sí pueden cumplir la voluntad de Dios. Amén. Tal vez vos digas, y pastor, yo vine aquí buscando una solución, o vine buscando a Dios, o vine buscando dirección. Y usted me sale con esto de que hizo Jesús. Bueno, yo quiero decirte que la obra de Jesús, él escogí 7 porque es un simbolismo. Hay muchas más cosas que Jesús hizo. Es más, él, por ejemplo, en un momento dijo, yo vine a salvar a lo que se había perdido. Y hay muchas cosas que se habían perdido. Hay más de 7 cosas por las cuales Jesús fue enviado. Pero 7 lo tomé como un símbolo de lo perfecto, de lo completo. Jesús vino a traer completa redención en cada área. Tu pelea con tu esposo, y en Cristo está la solución. Ese hijo que está perdido y que no quiere saber nada, en Cristo está la solución. Y créeme que si vos tomás cada dificultad que pasás como algo que Dios va a usar para su gloria, vas a ver la gloria de Dios. La vas a ver. Jesús le dijo a una mujer que había perdido a su hermano hacía 4 días y le dijo, yo no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y ahí está la clave, el creer lo que Jesús vino a hacer, en creer en su mensaje. Y entonces vamos a experimentar y ver la gloria de Dios.